Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy día vamos a presentar un caso de mutismo selectivo. Los integrantes del grupo somos Ángeles Añac, Hailey Lourdes, Dávila Salazar Miguel Ángel, Hoyos Chávez Elizabeth Jenny, Guaratazo Ceballos Juan Luis y quien les habla Martínez Guerra Marcela. Siguiente. Nuestro índice está conformado por presentación del artículo de referencia, la presentación del caso, hipótesis diagnóstica, pruebas utilizadas, resultados, conclusiones e impresión diagnóstica y por último las recomendaciones. Siguiente. El punto número 1 es la presentación del artículo de referencia. Los autores son Sergio Balbona Teruel, Paz López Herrero, Inmaculada Rueda Lozano. Y pues ese artículo presenta el caso de un niño de 8 años que no se comunicaba en el colegio, pero sí en otros ámbitos. Se aplicaron técnicas terapéuticas para modificar esta conducta, siendo estas muy favorables para el infante, donde se explican el marco teórico del mutismo, los antecedentes, instrumentos aplicados, resultados y conclusiones. Siguiente. La presentación del caso. Los datos de filiación. Nombre. El niño tiene como nombre la inicial B. Edad 8 años. Estado civil soltero. Grado de instrucción segundo de primaria. Ocupación estudiante. Nacionalidad español. Número de hermanos es el segundo. Informante Sergio Balbuena, Paz López, Inmaculada Rueda Lozano. Siguiente. Motivo de consulta: el paciente llega a consulta para realizarle una valoración psicopedagógica tras la persistencia de sus dificultades comunicativas en el colegio durante 2 años. Bueno, asimismo el profesor fue quien refirió a que el niño pase por una evaluación y también se entrevistó a la madre para una mayor información. En cuanto a los antecedentes relevantes, tenemos que dividirlo en los de familiares y en los personales. Los 3 primeros puntos que tenemos se refieren a la madre, ¿no? Que tiende a ser o se le reconoce como sobreprotección para el niño. También menciona que esta se niega o bueno, que B se niega a comunicarse con otras personas que no sean su núcleo familiar, como su padre o sus hermanos, ¿no? Asimismo, también a veces la madre se muestra un poco hostil cuando se menciona el área académica del infante. También, pero ya no solamente la madre, en casa, tanto los padres como de repente los hermanos se comunican con él por su lengua materna, que es marroquí, y teniendo poca comunicación y escasa también en el idioma castellano. En cuanto a los antecedentes personales en la salud, visitó un oftalmólogo donde recomienda a los padres del niño que utilice gafas por la miopía que tiene, y esta se debe a que ve borroso desde lejos, o el estrabismo convergente de su ojo izquierdo, ¿no? Esto quiere decir que él mira de frente, pero con el otro ojo mira hacia adentro. En cuanto al desarrollo del lenguaje del niño, fue algo tardía, ya que, a diferencia de sus hermanos, ¿no? También este niño presenta algunos pensamientos de miedos e inseguridades a la hora de hablar en público. Y también el paciente, lo que revela que tiene altos niveles de ansiedad en situaciones interpersonales, ¿no? Que manifiesta hiperventilación, tensión corporal y aumento del ritmo cardíaco. En cuanto a la hipótesis diagnóstica, contamos con algunos indicadores, ¿no? Los primeros vendrían a ser los conductuales, donde hay un descenso o anulación del habla. Esto se refiere para los niños que tienen este caso del mutismo selectivo, no llegan a conversar con muchas personas, pero no solamente en todos los ámbitos, sino en uno específico. Como de repente aquí sería hablar en casa y no fuera de ella. No hablar frente a figuras de autoridad, en este caso en el ámbito escolar, porque de repente ve al profesor como un evaluador, ¿no? De repente de sus conocimientos, de sus conductas. También hay refuerzos positivos y negativos en cuanto a este mutismo, que se puede mantener por un factor inhibidor, ¿no? Para que el niño de repente pueda tener algunos tics nerviosos que
se podrían asociar de repente con algunos comportamientos similares al de los padres. Hay algunas características del niño que tiene mutismo selectivo, que podría ser la timidez, el retraimiento, niveles de ansiedad elevados, tal vez algún tipo de terquedad y o rasgos obsesivos. En cuanto a otros factores, se puede notar también sobreprotección maternal, algunas dificultades en el lenguaje oral, puede que haya habido algunos traumas antes de los 3 años, cuando el niño todavía recién estaba conociendo la interacción con los demás. De repente también el factor de inmigración, ya que los padres son de otra nacionalidad, y que el niño pueda querer privilegios y atención plena, ¿no? Por esto que no habla, ¿no? Asimismo, también se podría considerar un estilo educativo de la institución que no sea muy adecuada para él, y o la competencia y el estilo que el profesor tiene para relacionarse con los alumnos y para que estos también se relacionen entre ellos. Áreas aparentemente afectadas. En el colegio, evita la comunicación con sus compañeros y habla con sus profesores y hablar con sus profesores. Esto puede ocurrir que en sus tareas que él hace tenga un desfase curricular y no logre con los objetivos básicos. En la familia, evitando hablar con otros familiares o personas que no estén dentro de su núcleo. Siguiente. Pruebas utilizadas en el ámbito escolar, el registro de información de conducta dentro de las aulas. Abarca en el área de lenguaje y socialización. También un registro de conducta durante sus recreos, en el área motora, socialización y lenguaje. La escala de competencia curricular, el área de competencia curricular, y entrevistas a los profesores que enseñan al niño, en el área de lenguaje, socialización y estilo de aprendizaje. En el ámbito familiar, las grabaciones donde salga el niño jugando con sus hermanos, tocando el área de lenguaje y socialización, entrevista a la madre, el área de anamnesis, lenguaje, socialización y los informes médicos, el área de salud. Las técnicas, técnicas de respiración y relajación, la técnica de la tortuga de Snyder y Robbie, y la relajación progresiva de Jacobson. Este es un método de carácter fisiológico orientado hacia un reposo, siendo útil en el trastorno que es necesario un reposo muscular intenso. También la desviación estimular, lo que es transferencia de control de estímulos, automodelado gradual, la presentación de grabaciones filmadas y alteradas, y el reforzamiento positivo, las sonrisas o afirmaciones verbales después de la acción realizada. Debemos tener en cuenta de que las sesiones sean lúdicas y atractivas. No debemos presionar a que hable el niño. Tampoco debemos actuar de forma normal cuando él esté hablando y no exagerar en los logros que él tenga. Los resultados, la integración de resultados por área en el área escolar evoluciona hablando con diferentes compañeros de clase. Por ejemplo, en la fase 1 fue un avance progresivo porque las actividades lúdicas, entre otras actividades que se plantearon, fueron diferentes juegos basados en lo que era la interacción. Entonces, esto ayudó a que se pueda reducir lo que es la ansiedad. También tiene conversaciones animadas con el terapeuta. En la fase 2 también fue progresivo porque presenta refuerzos sociales, aplausos, sonrisas y hacia todo el grupo. Amplía su círculo social jugando durante los recreos y también contar con el grupo de compañeros. En la fase 3 hubo un retroceso. Aquí es donde viene el desfase lingüístico importante. Pero también hubo un progreso. Hubo una mínima retinencia a lo que era en su tono de voz, mirada y gestos.
En el área familiar, el desarrollo comunicativo es adecuado. Sin embargo, cuando se ve otra figura de autoridad como el de sus abuelos o el de sus tíos, no se desenvuelve adecuadamente y se limita a comunicarse a través solamente de gestos y señas. Las conclusiones e impresiones diagnósticas tenemos lo que son las conductuales, el aspecto motor, las características y otros factores. Las conductuales, aquí es donde se presenta altos niveles de ansiedad. También hay refuerzos positivos en el colegio de los profesores y especialistas. El paciente también se inhibe socialmente y hay por parte del niño lo que es escape y negación. En el aspecto motor hay negación de hablar, presenta también lo que son tics nerviosos, mandíbula inferior hacia adelante, deficiencia en el control de esfínteres. Características, presenta lo que es timidez, retraimiento, también tartamudez. Y en otros factores también presenta lo que es sobreprotección maternal por parte de la madre. También presenta dificultades en el lenguaje oral, sin embargo no se explican otros trastornos. También presenta lo que es bilingüismo mal integrado, pues en casa como no se habla este idioma, no se habla mucho el idioma español, se habla mal. Siguiente. Bien, el diagnóstico, los datos confirman que presenta un mutismo selectivo, que es el F94.0, 313.23. Presenta estos siguientes criterios diagnósticos porque, primero, según el caso del niño B, es porque se niega a hablar en situaciones sociales concretas, a pesar de hacerlos en otros. Por ejemplo, eso cumple con el criterio A. El siguiente criterio es que también presenta lo que es un desfase lingüístico. Importante que esto está muy vinculado a la privación voluntaria de parte del niño B en hablar de manera oral. Y también presenta lo que es la alteración y que interfiere en los logros educativos como la comunicación social. El diagnóstico diferencial, el primero sería el trastorno de los trastornos de la comunicación, que el mutismo selectivo debe distinguirse de estos trastornos, como es el trastorno del lenguaje, el fonológico, el de la fluidez, es decir, el tartamudeo, y los trastornos de la comunicación social. En el otro caso de los trastornos generalizados del desarrollo o neurodesarrollo, eh, los que tienen el mutismo, a diferencia de los que están acá, como es en el caso de trastornos del espectro autista, esquizofrenia, retraso mental y otros trastornos psicóticos, se limita únicamente en algunas situaciones. Y los que están ahí cumplen realmente en toda situación. Y también presentan problemas de comunicación social. Siguiente, por favor. Recomendaciones, ¿no? Y para terminar también, hemos elegido la psicoterapia breve estratégica, que es un tipo de terapia breve centrada en soluciones. Lo hemos bifurcado en dos, que es escolar y familiar. En el escolar, que es el primero, hemos resuelto que la comunicación que tiene el paciente con los profesores debe mejorar, porque él los ve a ellos como si fuesen figuras de autoridad y no habla por eso en absoluto con ellos. Como segundo sería mejorar la relación que tiene el paciente con los compañeros del colegio. Al igual que los primeros, él tampoco se relaciona bien con sus compañeros porque no habla. Reducir la ansiedad que siente al relacionarse con técnicas que ayuden a aminar estas conductas. Y como final, este tratamiento para omitir los tics que el paciente tiene a veces cuando eh, presenta relaciones interpersonales, ¿no? Cuando se encuentra en un contexto social. Siguiente, por favor. Y el último, ¿no? Familiar. En este caso, lo que se buscaría es lograr que el paciente se comunique con sus otros familiares también, y no únicamente con el núcleo familiar.
No como lo mencionó mi compañero, el paciente cuando está a solas con los padres y con los hermanos se comunica adecuadamente, juega incluso con ellos. Pero si ve a un tío o a un abuelo o a un primo, se queda callado y no habla. Otro sería también incitar a la familia que se comuniquen utilizando más la lengua castellana, porque en casa no se habla mucho la lengua castellana, sino la lengua de la madre. Eh, y bueno, esto pues inhibe al muchacho y también causa problemas comunicativos. Y como final sería evitar la sobreprotección, en este caso de la madre. Siguiente. Gracias.